este momento entonces quisiera, antes de darle la palabra a Eduardo, también pedirle una pequeña salutación de bienvenida a Carlos Fiorillo y a Rafael, que se encuentran acá después de un largo viaje, y Fix, como afiliada a Fitch, se siente muy orgullosa de tenerlos presentes en un momento tan difícil. El orador que va a cerrar la conferencia, James McCormack, muchos de ustedes ya lo conocen, es la cabeza global de riesgo soberano de Fitch, así que supongo que va a haber mucho interés en escucharlo, pero además le hemos pedido también que nos dé una breve reseña de lo que está pasando en otros países que también pueden tener influencia sobre las decisiones que se toman día a día. Así que James, por unos problemas de vuelos, recién ha llegado a la Argentina, pero ya ha pasado por nuestro recinto acá, así que sabemos que está acá. Le doy la palabra para que nos dirija una salutación a Carlos y después a Rafael. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Douglas, por esta invitación para Fitch. Realmente esto es un evento importante. Yo diría que hay tres razones que quisiera resaltar en la mañana de hoy. La primera es nuestro liderazgo. Por lejos, Fitch tiene una cobertura en los mercados emergentes, y particularmente en Latinoamérica, mucho más amplia que cualquier otra agencia. Tenemos 13 oficinas dedicadas a toda la región, incluyendo la oficina en Argentina, para precisamente poder cubrir las dinámicas particulares cada uno de los mercados. El segundo atributo que quisiera resaltar es transparencia, y creo que eventos como el día de hoy representan una oportunidad para precisamente contrastar y dar visiones diferentes, no solamente de las visiones de Fitch, sino también de participantes externos que puedan comparar y también complementar las informaciones que diseminamos a los mercados. Y un tercer elemento, diría yo, es la validez de nuestras opiniones en momentos de incertidumbre, momentos como los que vive la Argentina, pero también la volatilidad que hoy en día es casi una variable permanente en los mercados, hace que las calificaciones de riesgo sean de importancia, y por eso creo que eventos como el del día de hoy representan esta oportunidad de poder opinar y poder escuchar también sus opiniones. Así que los invito a que preparen sus notas y sus preguntas para poder seguir la mañana de hoy. Muchas gracias. Gracias también, es un placer estar acá más una vez, un evento siempre muy interesante, es muy interesante ver la cantidad de personas que vienen para esos eventos que hacemos a cada año, al menos acá en Argentina. Y decir que la región, no solamente Argentina, la región tiene también un desafío muy grande. Tenemos 8 países de 20 que calificamos en perspectiva negativas. Si pensamos también que países grandes como México, Brasil y Argentina, que ahora están con perspectiva estable o sin perspectiva, ya tuvieron una rebajas en su calificación de esto. Entonces son desafíos que toda la región está enfrentando, y que vamos a escuchar certamente hoy de James, los desafíos que tenemos de crecimiento, de ingresos, de gastos. Es una pauta común, no solamente acá en Argentina, y hay mucho a hacer en toda la región. Gracias por su presencia. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, Eduardo, el piso es tuyo. Bueno, muchas gracias, buenos días. Yo les voy a comentar por qué fallaron las encuestas electorales. Muchos dirán, sí, ya he visto varios artículos en el diario y el lunes todo el mundo tiene alguna explicación razonable. Pero me voy a basar en este artículo, perdón que sea autorreferente, porque este lo escribí en noviembre del 2016. Así que tiene la autoridad de empezar a mostrar que las cosas habían empezado a andar mal en el mundo para las encuestas. Esto fue hecho después del triunfo de Trump,
que no era esperado en Estados Unidos. Y si además de Aníbal Forchieri hubo otros en IAEF, que me han escuchado, lamento que me escuchen otra vez, pero igual muchos casos no me hicieron, porque los mercados se han movido en función de las encuestas en su momento publicadas y, como vamos a ver, tienen enorme posibilidad de distorsión. Vamos a ver cuáles son las 10 causas, porque también he escuchado a algunos que dijeron alguna causa. Por ejemplo, el 6% de los que dijeron que iban a votar a Macri votaron a la oposición. Así yo también explico, es fácil. Pero no es esta la forma de poder explicar un resultado electoral. Habría que trabajar mucho para determinar exactamente qué fue lo que pasó, por qué fallaron todas las encuestas de la misma manera. Y en este sentido podrán decir, bueno, todos se equivocaron igual. Cuando uno hace trabajo de esto se toman varias hipótesis. Y hay un efecto manada, que cuando hay 4 o 5 que han tomado para un lado de hipótesis, el resto tienden a ir hacia el mismo lado y no por ello están bien los resultados, como ustedes han visto. Pero lo punto número 1 que quiero puntualizar y que no se dice en general en los trabajos que ustedes han visto, que no es lo mismo un modelo descriptivo que un modelo predictivo de la realidad. Las encuestas que muestran cuál es la imagen que tiene un candidato al día de hoy, cuál es su perfil frente a la sociedad, eso es un modelo descriptivo y es relativamente sencilla la tabulación de esos datos dentro de las reglas de la ERTE. Otra cosa es decir por quién va a votar, porque eso es un modelo predictivo que es inmensamente más complejo. ¿Por qué? Porque todos lo sabemos. Si yo les pregunto a ustedes a dónde fueron a veranear el año pasado, voy a hacer una estadística con el margen de error que me da propio la muestra. Pero si les pregunto a dónde van a veranear el año próximo, algunos lo sabrán, otros no. Algunos que hoy creen que van a ir a un lado van a cambiar de idea y otros tendrán vergüenza de decirlo. Entonces, se dan cuenta que hablar de un modelo descriptivo y un modelo predictivo es totalmente diferente. Todas las encuestas publicadas son modelos descriptivos, utilizados como si fueran predictivos, casi linealmente. Entonces, esto es un hecho que hay que tener en cuenta porque parte de la base. Cualquier encuesta que se hace hoy respecto a octubre, la pregunta va a ser, si las elecciones fueran hoy, ¿a quién votaría? Pero no son hoy, y no es un dato menor. Mañana pueden opinar distinto. ¿Se entiende hasta acá el tema? Que hay un tema de base de la metodología utilizada. Me dice, ¿y ustedes qué hacen? Nosotros con Sergio Bernstein no hacemos predicción electoral porque no entendemos que la tecnología actual no permite los niveles de precisión que las circunstancias requieren. El fenómeno de los indecisos. Acá se mezclan indecisos con indiferentes y no es lo mismo. Indeciso es el que piensa A o B, B o A. Pero la enorme mayoría de los que se consideran indecisos en realidad no saben ni qué se va a votar. Y lo van a saber recién hacia el final. ¿Cuántos de ustedes cuando sintieron que les llegaba una encuesta telefónica cortaron sin contestarla? Bien, buena cantidad. Hay una hipótesis, entonces tendría que decir que ustedes, los que cortaron la comunicación, votarían igual que los que sí contestaron. Si no, sería un sesgo tremendo, ¿no es cierto? Entonces, es mucho más que los indecisos. Es además qué proporción de la población efectivamente
quiso y se expresó en estas elecciones. Entre paréntesis, los sistemas telefónicos IBR o incluso presenciales tienen un tremendo sesgo por la cantidad de gente que no tiene teléfono. Los presenciales, bueno, hay lugares donde no te dejan entrar y hay lugares que si te dejan entrar no te dejan salir. Entonces, en función de eso, son altamente contraindicados y hoy lo que se utiliza son encuestas online, pero sobre paneles, no en spam. Hay que saber a quién se está entrevistando para poder después ponderar la muestra. Bueno, la pérdida de identificación de los partidos tradicionales, antes era republicano o demócrata, peronista o radical, y en el mundo están apareciendo fórmulas intermedias, espurias, que a lo largo de la campaña van mutando, razón por la cual los cortes que se van haciendo sobre distintas bases, porque esas mismas fuerzas van mutando a través de sus campañas, con lo cual hace mucho más compleja esta medición. El revolving por volatilidad, estamos en el cuarto punto, y como ven, lo que le quiero mostrar es que cuando se cae un avión no hay una sola causa, hay una cantidad de causas. Entonces, cuando decía el voto vergonzante, dieron los datos según quien les pagó y cosas por el estilo, no pueden explicar esta realidad. Es todo un conjunto de factores que se han ido sumando a través del tiempo y que finalmente han conjugado en una técnica que poco sirve para predecir la realidad. ¿Cuál es el revolving por volatilidad? Trabajando con paneles, como hacemos, paneles que se han inscrito voluntariamente para dar datos, o sea, paneles sólidos, no spam o cosas por el estilo, uno ve cuál es la dinámica y la volatilidad. Cuando uno dice, este candidato tiene 30 y este tiene 32, tiene tendencia a pensar que todos son iguales dentro de ese paquete. Pero esto no es así. Con un panel uno ve que los 30 que tuvo en el mes anterior le han quedado 25 y que se han sumado otros 7 y esos son los nuevos 32. Ahora, estos 5 que se fueron y estos 7 que entraron, ¿son iguales a los primeros 10 que tenía en esa base? Obviamente no. Entonces, no son bloques que se van moviendo, sino son como nubes que se van modificando a través del tiempo. ¿Se entiende esto? Entonces, tratamos como si fueran bloques razonablemente homogéneos y constantes, lo que en realidad son seres vivos, este tipo de votantes. El estudio del discurso es el punto 5. Es cierto que para esto sirve, para saber lo que la gente piensa hoy, y como ustedes saben, los políticos tienen enorme tendencia a decir lo que la gente quiere escuchar. Con lo cual, todos los discursos son más o menos iguales y dicen más o menos lo mismo, razón por la cual generan mucha más confusión que aporte. Se presentó hace unos días una encuesta que hicimos para la Asociación de Agencias de Publicidad, donde preguntábamos a la gente qué opinaba de la publicidad electoral. El 70% se manifestó hastiada y más del 80% que no había cambiado en nada su percepción. Los únicos grupos que se han sentido razonablemente afectados son los más jóvenes que nunca habían votado. Y en cuanto al impacto de las redes sociales, me parece que está totalmente sobredimensionado. Nuestros trabajos no permiten determinar que hayan tenido un real impacto. Bueno, este es otro punto significativo. El margen de error real es muy superior al teórico. Yo he visto muchos trabajos que dicen 2.500 casos, margen de error 1,2 o 1,8. Esto es absolutamente teórico, es como si uno pusiera todos los DNI en un enorme bolillero, le diera vuelta y fuera sacando la muestra. Cosa que obviamente no se puede hacer porque va a salir uno en Orán,
otro en Tierra del Fuego, otro en La Matanza. Entonces se hacen cuotas, se hacen trabajos que son simplificadores del trabajo de campo, y eso va aumentando, disminuyendo los grados de libertad, aumentando los márgenes de error. Entonces, cuando uno ve que hay un margen de error teórico de 2,5, que el real es por lo menos el doble, y tiene que pasar las PASO, después tiene que pasar la primera etapa, o la primera vuelta. Y este es un dato que vi el otro día, que en la segunda vuelta Macri ganaba por 0,5, pasando 3 etapas que tienen por lo menos un 5% de margen de error. Ustedes pueden imaginarse cuál puede ser el nivel de confiabilidad de este tipo de números. Que alguien lo coloque no es grave, lo grave es operar en el mercado financiero en función de estos datos, que obviamente tienen este nivel de limitaciones. Ustedes saben que el día 10 los mercados tuvieron un comportamiento anormal porque había aparecido una supuesta encuesta que así modificaba. También se utilizan para manipular situaciones. Esa encuesta nunca existió, y aún cuando hubiera existido, pensando en todo esto, la capacidad que uno tiene para operar en consecuencia debería ser muy limitada. Séptimo caso, hasta el 15% decide su voto en las últimas 48 horas. O sea que nosotros tenemos datos con decimales donde está faltando el 15% de la población, por lo menos. Cuando uno da un decimal, quiere decir que puede asegurar ese dígito. Y si el 15% todavía no ha tomado decisión al respecto, decidir que yo voy a sacar por quiénes van a votar sin un modelo predictivo que es muy complejo y muy caro, realmente no correspondería, no es correcto desde el punto de vista metodológico. ¿Qué pasaba años atrás? ¿Por qué no era tan grave el error? Díganme cuando quedo sin tiempo. ¿Por qué no era tan grave el error? Porque las campañas, las encuestas terminaban 2 días antes, las campañas terminaban 2 días antes. Había casi un proceso de inercia las últimas 48 horas. Ahora la gente sigue viendo las redes sociales hasta dentro del cuarto oscuro, con lo cual las campañas continúan y continúan, y dada la dinámica de los impactos que estos producen, pueden modificarse los datos que uno tuvo 48 horas antes de las elecciones. Es como irse de un partido de fútbol 10 minutos antes que termine. Por ahí termina igual, 3-2, pero por ahí hay un penal y nos perdemos el resultado final, ¿no es cierto? Porque las encuestas terminan cuando todavía el 15% de la población no ha tomado su decisión. El llamado voto vergonzante es cierto. También hay cierta gente que no confiesa aquello que va a votar. Debo decirle que este fenómeno es relativamente despreciable desde el punto de vista estadístico cuando se trabaja con encuestas online. Por muchas razones sabemos que el nivel de sinceramiento frente a una encuesta online es muy superior a lo que es las encuestas presenciales o telefónicas, porque son totalmente anónimas. Así que esto, si bien existe, no es suficientemente estadísticamente sustantivo. Yo digo esto porque he visto en muchos medios publicados que este ha sido el factor. Me permito dudarlo porque hay otros 8 o 9 factores que lo contradicen. Y por último, ética e idoneidad. Sí hay gente que presenta estadísticas falsas, sí hay gente que no sabe hacer el trabajo. Pero sería función importantísimo de la prensa que vaya haciendo un scanning de este tipo de operadores. Ustedes vieron que cada año aparecen nuevas y nuevas encuestadoras, las cuales nunca han hablado, y su nivel de confiabilidad a través del tiempo no parece haber sido la mejor.
puede ser que haya una excepción, no quiero incluir a todos. Por todo esto, entonces lo que les quiero decir es que las encuestas son un muy buen elemento para ver lo que pasa hoy y por ahora una pobre herramienta para saber qué va a pasar a futuro. El Brexit nos muestra esto, el triunfo de Trump nos muestra esto, las elecciones de Colombia nos muestran esto, y ustedes conocen bien ejemplos alrededor de todo el mundo. Distinto es cuando yo le pregunto a un empresario cómo cree que va a ser su próximo semestre, porque no sé si lo va a acertar o no. No es una buena técnica para saber cómo va a andar el próximo semestre. Pero yo sé que hoy él está tomando decisiones de acuerdo a lo que él piensa que va a pasar el próximo semestre. Y ese dato al día de hoy sí es importante. Entonces, a grandes rasgos, lo que les quería decir, que las encuestas dieron mal porque tienen una falla estructural, no de un punto específico, sino un conjunto de todos estos factores. No hace falta que les diga que operar como si fueran ciertos puede traer grandes frustraciones. Muchas gracias. Hola, muchas gracias, Eduardo. Si tenés unos minutitos más, voy a aprovechar para hacerte algunas preguntas. Una de ellas es, las PASO son una gran encuesta. ¿Cuál es el valor predictivo que le asignarías? Y la segunda pregunta vinculada con esto es, el tema del cambio de voto, ¿puede incidir tanto como para que aquellos que hayan votado en un sentido puedan cambiar su voto para el candidato opuesto en la siguiente etapa? Bien, vamos por parte. Existe una tendencia generalizada a decir que hay mucha gente que tiende a votar al más votado. Yo hace años que estoy buscando algún trabajo científico serio que me justifique esa afirmación y no lo he encontrado. O sea, que la gente tiene tendencia a votar al más votado, mucha gente lo dice. Si alguien tiene una prueba de que eso sea así, me encantaría que me la traiga. Nunca la pude encontrar trabajando con datos de todo el mundo. Entonces, si esto puede tener influencia en decir, como es ganador voy a jugar a eso, tiene tanta chance como que haya otra gente que diga, ah, no, todas las cámaras y todos en manos de una sola fuerza, mejor no, me retracto. De todas maneras, para producir un cambio significativo, tiene que modificarse, tendría que tener 1 millón de votos más el macrismo y medio millón de votos menos el fernandismo, digamos, y me parece estadísticamente poco probable. Pero es un problema para los políticos, habría que preguntárselo a Sergio Berestein. Yo soy el analista matemático, no político. Desde el punto de vista de los trabajos que ustedes hacen, por ejemplo, en marketing, de los cuales son muy conocidos ustedes, obviamente, ¿por qué es más fácil la faz predictiva que en los casos de las encuestas políticas? Es que se hace muy poco predictivo en trabajos de consumo. En general, las preguntas que está haciendo la gente hoy. Y cuando uno piensa qué va a hacer mañana, como test de lanzamiento de nuevos productos, etcétera, los márgenes de error que uno calcula y la cautela que tiene es muy superior a lo que tenemos acá. Nadie lanza un producto porque la encuesta dice que va a vender el 62% y el punto de equilibrio es 60%. O sea, tiene que estar en márgenes mucho más amplios. Con lo cual, en general, no son predictivos y los predictivos se guardan un margen de error muy amplio.
existe desde el punto de vista de esa propensión a la indecisión, diferencias según las regiones o según el tipo de nivel educacional o según el género de los votantes? Muy poca, muy poca, aunque parezca mentira, es muy poca. Hay una ligera tendencia a la indefinición por edad. A menores edades, mayores son los niveles de indecisión. Y otro dato interesante es que las redes sociales no parecen tener el nivel de impacto que se había supuesto originariamente. Y los Big Data y todo eso aportan algunos datos, pero no parecen haber sido particularmente importantes en estas elecciones. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, por tan interesante presentación. Sobre todo nos ilustra a todos y nos permite relativizar un instrumento que es muy útil, pero que, como bien has comentado, puede tener que ser considerado con pinzas. Hiciste una interesante diferenciación entre el indeciso y el indiferente, y me recordaba la historia de Jaimito, en el que la profesora le pregunta cuál era la diferencia entre la ignorancia y la indiferencia, y Jaimito le dijo, no sé ni me importa. Muchas gracias por tu participación.